Aquella noche, Madrid brillaba como siempre. Coches pasando por la Castellana, terrazas llenas, risas, prisas, y esa sensación de que la ciudad nunca duerme del todo. Dentro del restaurante, el mirador de Gran Vía, las luces cálidas, las mesas perfectamente puestas, y el aire lleno de ese olor a vino caro y carne al punto, daban la impresión de que allí dentro, la vida era fácil. Aunque para algunos, no lo era. Ana Morales llevaba casi 6 horas sin sentarse. Bandejas, copas, sonrisas obligatorias. Buenas noches. Ahora mismo se lo traigo. Disculpe la espera. Como tantas y tantas personas en España, trabajaba porque no tenía otra opción. Su madre estaba enferma, las facturas no esperaban, y en este país, más de uno sabe lo que es aguantar cosas que duelen solo para no perder el trabajo. Pero Ana tenía algo que no había perdido nunca: dignidad, aunque a veces doliera mantenerla. Esa noche, el restaurante estaba lleno de hombres trajeados, ejecutivos, parejas celebrando aniversarios y algunos turistas que creían haber encontrado la auténtica experiencia española. En una mesa cerca de la ventana, un hombre llamaba más la atención que el resto. No por su silencio, sino por su presencia. Traje oscuro, reloj imposible de imaginar cuánto costaba. Mirada segura de quien cree que todo gira a su alrededor. Ricardo Valdés. Uno de esos CEOs que salen en revistas económicas, de los que hablan en televisión, de los que manejan empresas como quien mueve fichas de ajedrez. Desde el principio se notaba que estaba bebiendo más de la cuenta. Primero risas, luego bromas más pesadas, y esa forma de mirar a los demás como si fueran piezas prescindibles en su tablero personal. Pero nadie decía nada. Cliente VIP, de los importantes, mejor no molestar. En muchos sitios es igual. Mientras pagues bien, te lo permiten casi todo. Ana pasó por su mesa con la profesionalidad de siempre. ¿Le traigo otra copa, señor?, preguntó con voz tranquila, suave, educada. Ricardo sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa peligrosa. En otra mesa, sin llamar mucho la atención, estaba sentado Mateo Reyes. Un hombre de piel negra, grande, con esa presencia tranquila que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Frente a él, su hija pequeña, Lucía, comía lentamente, mirando todo con esos ojos curiosos que solo tienen los niños. Para Mateo, esa cena era un pequeño lujo, un regalo después de una semana dura de trabajo, un rato de paz, un rato para que su hija se sintiera especial. Él no lo sabía aún, pero aquella noche le iba a pedir mucho más que ser padre. Ana seguía trabajando, atendiendo mesas, sonriendo, aunque por dentro solo quería terminar el turno e irse a casa. No sabía que en unos minutos la vida en aquel restaurante iba a cambiar. No sabía que en Madrid, en esa ciudad donde todos corren, donde todos miran hacia adelante. Esa noche alguien tendría que detenerse, mirar y decir una palabra que casi nadie se atreve a pronunciar: basta. La noche avanzaba y el ambiente del restaurante se iba volviendo más ruidoso. Las copas se llenaban una y otra vez, las risas sonaban cada vez más altas, y como suele pasar, el alcohol empezaba a sacar de algunos lo peor que llevaban dentro. Uno de ellos era, sin duda, Ricardo Valdés. Había pasado de la broma elegante al comentario incómodo. De la sonrisa de empresario encantador al gesto arrogante que tantas veces se esconde detrás de los trajes caros. Su grupo de acompañantes reía por compromiso, por interés o por miedo, quién sabe. Muchos en la sala los miraban de reojo. Pero nadie decía nada. Ana respiró hondo cuando el encargado le hizo una pequeña señal desde la barra. «Ana, mesa 5. Atiéndelos tú». Ella asintió. Ya sabía lo que significaba. Importantes. Que no falte nada. Sonríe, aunque te mueras por dentro. Se acercó con la mejor profesionalidad que tenía. Su educación, su respeto, su calma. Esas eran sus armas. «Buenas noches otra vez. ¿Les traigo otra botella o prefieren cambiar a un vino más suave?», preguntó, amable.
Ricardo la miró fijamente, como si la examinara sin ningún derecho a hacerlo. Tú decides, dijo él, con una voz pastosa de tanto alcohol. Seguro que entiendes bien lo que hace falta para complacer a los clientes. Uno de los hombres de la mesa desvió la mirada. La mujer que estaba sentada al lado movió incómoda su servilleta. Ana no respondió a la provocación. Había aprendido a hacerlo. Respirar, sonreír y no entrar en el juego. Muy bien, enseguida vuelvo. Se giró para alejarse, pero él, en lugar de dejarla ir, estiró la mano y le agarró suavemente la muñeca. No fue un tirón brusco, pero fue suficiente. Suficiente para romper límites. Suficiente para que el corazón de Ana se acelerara. No tengas tanta prisa, añadió él. Siéntate un segundo. Habla conmigo. Seguro que tu trabajo no es tan importante como yo, ¿no? Ana retiró la mano con educación y firmeza. Señor Valdés, estoy trabajando. Si necesita algo, estaré encantada de atenderle. Pero tengo otras mesas que también atender. La frase fue correcta, limpia, impecable, pero tocó algo en el ego de Ricardo. No te pongas digna, soltó con una sonrisa torcida. Aquí estás para servirnos. Para eso te pagan. No pasa nada por ser un poco amable. En otra mesa, Mateo Reyes observaba. No por cotilleo, no por curiosidad, sino porque hay situaciones que se sienten en la piel. Situaciones que duelen aunque no te estén pasando a ti. Su hija Lucía, que había notado que algo iba mal, le tiró suavemente de la manga. «Papá, esa chica no está bien, ¿verdad?» Mateo pasó la mano por su cabello. «No, cariño. Y eso es lo que no debería pasar nunca». Ana volvió con la botella que había elegido. Con manos firmes, abrió el vino, sirvió con cuidado, sin derramar, sin temblar. Profesional. Impecable. Ricardo dio un sorbo y la volvió a mirar con esa mezcla peligrosa de poder y capricho. No está mal, pero yo quería algo mejor. Si supieras complacer de verdad, lo habrías adivinado. Las risas incómodas volvieron. Ana se obligó a mantener la calma. En su cabeza, su madre, el alquiler, los recibos, el miedo a perderlo todo. «Haré lo posible para mejorar su experiencia, señor», respondió simplemente. Pero él no estaba buscando buen servicio. Estaba buscando dominio. Se inclinó un poco hacia ella. Demasiado cerca, demasiado invasivo. Su mano rozó a Ana donde no debía. No fue un accidente. No fue un gesto inocente. Fue un acto de poder. Un «puedo hacerlo». Un «¿qué vas a hacer tú?». Ana se quedó helada. El tiempo pareció pararse un segundo. En ese instante, el encargado miró, pero desvió la vista. 2 camareros lo vieron. Nadie intervino. Porque era un cliente VIP. Porque no conviene líos. Porque mejor no meterse. En España, como en muchos sitios, algunas injusticias no gritan. Son silenciosas. Y por eso duelen más. Ana, con voz muy baja pero firme, dijo: «Por favor, respete mi espacio». Ricardo la miró como si la gracia fuera él. Como si ella fuera demasiado sensible. «Relájate. Solo estoy bromeando. No seas exagerada». Lucía apretó más la mano de su padre. «Papá, no me gusta ese hombre». Mateo la miró. «A mí tampoco». Ricardo se inclinó aún más, murmurando algo desagradable que solo Ana escuchó. Esa frase fue la última gota. Los ojos de Ana se humedecieron, pero no por debilidad, por rabia, por impotencia, por cansancio. Tragó saliva, dio un paso atrás, y entonces ocurrió algo que cambió todo. Mateo empujó lentamente su silla hacia atrás. No hizo ruido, no gritó, no dramatizó. Se levantó como quien toma una decisión que no admite vuelta atrás. Con calma, con firmeza, con esa fuerza tranquila que tienen las personas que saben lo que es sufrir. Y aún así siguen eligiendo hacer lo correcto. Cruzó la sala. Ana lo vio venir y durante un segundo no supo si sentirse aliviada o asustada. Ricardo levantó la mirada con gesto de superioridad.
molesto porque alguien osara interrumpir su territorio. Mateo se colocó entre él y Ana. No tocó a nadie, no amenazó, no se impuso físicamente. Simplemente estuvo ahí, como un muro, como una frontera. «Ya está bien», dijo con voz grave, tranquila, pero tan contundente que todo el restaurante pareció callarse. Varias miradas se giraron. Algunos móviles empezaron discretamente a grabar. Ricardo arqueó una ceja. «¿Perdona? ¿Tú quién eres?» Mateo no respondió a la provocación. Solo miró a Ana. «¿Estás bien?» Ella no pudo hablar, pero asintió. Y ese gesto fue suficiente para confirmar que no lo estaba. Ricardo rió. Esa risa arrogante que intenta esconder el miedo. «Esto no te incumbe. Vuelve a tu mesa. No montes un numerito». Mateo se mantuvo firme. «Sí me incumbe. Porque cuando alguien cruza un límite como el que acabas de cruzar, nos incumbe a todos». El restaurante entero contuvo la respiración. Y Madrid, esa ciudad que tantas veces mira hacia otro lado, esa noche se quedó mirando. El silencio en el restaurante era tan denso que casi se podía cortar. Nadie masticaba, nadie hablaba, nadie respiraba demasiado fuerte. Solo estaban allí. Ricardo Valdés, con su soberbia a punto de estallar. Mateo Reyes, firme como una pared. Y Ana Morales, con el corazón latiéndole en la garganta, intentando mantenerse en pie. Ricardo apoyó el codo sobre la mesa, como si todo aquello fuera un teatro ridículo que no merecía su tiempo. «Te lo voy a decir solo una vez», espetó, con esa voz arrastrada por el alcohol pero peligrosa. «No te metas donde no te llaman». Mateo no parpadeó. «Te lo digo yo solo una vez también. Deja a la chica en paz». Eran dos frases sencillas, pero chocaron como trenes. La mirada de Ricardo se endureció. Ese tipo de mirada que, en otros lugares, ha conseguido despidos, humillaciones, silencios forzados. El tipo de mirada que ha hecho que muchos agachen la cabeza solo para no tener problemas. Pero no con Mateo. «¿Tú sabes quién soy yo?», soltó Ricardo, con ese clásico tono que parece una tarjeta de presentación. Mateo respondió con una calma que sorprendió a todos. «Sé perfectamente lo que eres ahora mismo. Un hombre borracho cruzando una línea que ningún hombre debería cruzar». Un murmullo recorrió la sala. Varias personas asentían por dentro, pero seguían calladas. España muchas veces es así. Se sufre en silencio. Hasta que alguien rompe el miedo. El encargado del restaurante apareció de golpe, nervioso, sudando frío. «Por favor, señores, tranquilidad. No queremos problemas. Se puede hablar con calma». Pero Ricardo lo cortó de inmediato. «¡Tú cállate!», le gritó. «Si aprecias tu trabajo, te ocupas de que éste...». Hizo un gesto despectivo hacia Mateo. «Vuelva a su mesa». El encargado se quedó bloqueado. Miró a Mateo, miró a Ana, miró a los clientes grabando. Sabía que cualquier decisión lo podía hundir. «Mateo», susurró. «Por favor». Mateo respiró hondo. «No voy a moverme. Si la ley, la educación y el respeto no bastan para protegerla, tocará que la protejamos entre los que aún creemos en eso». Las palabras no eran teatrales, eran reales, salían de un lugar profundo, de alguien que sabe lo que es ver injusticias y callar, y ya no querer hacerlo más. Ricardo se levantó por fin. Su altura, su traje caro, su aura de poder. Toda esa construcción de superioridad parecía querer aplastar el aire. Se plantó frente a Mateo, cara a cara. «Te estás buscando un problema que no puedes permitirte», murmuró, con voz baja pero amenazante. «Yo hago desaparecer a gente como tú todos los días». Mateo lo miró a los ojos. Ni un paso atrás. «Yo hago algo todos los días también», respondió. «Enseño a mi hija que nadie tiene derecho a pisotear a otra persona. Y hoy, ella está mirando». Lucía, agarrada a un lado del salón bajo el cuidado de una camarera, miraba con ojos grandes, no de miedo, sino de esperanza. Esa mirada clavó una flecha directa en la conciencia de todos. Ricardo sonrió con rabia. «¿De verdad quieres convertir esto en un espectáculo?»,
Perfecto. Se giró hacia el encargado. Llama a la policía. Quiero que arresten a este individuo por agresión, alteración del orden, lo que sea. Tengo abogados para aburrir. Ana dio un pequeño paso hacia adelante. Él no ha hecho nada, dijo, por primera vez alzando la voz. Ricardo la atravesó con la mirada. Tú cállate. Bastante has hablado ya esta noche. Y ahí el restaurante entero sintió vergüenza ajena. Una pareja mayor murmuró. ¡Qué vergüenza! Un chico joven susurró. Esto no se puede permitir. Pero nadie más habló. Todavía. Ricardo fue a dar otro paso hacia Ana, y entonces Mateo levantó una mano, sin tocarlo, pero marcando una frontera invisible. Ni un paso más. Ese gesto tan simple fue un terremoto. Ricardo se acercó tanto que se escuchaba su respiración. Si no te apartas ahora mismo, te destrozo la vida. Mateo respondió con algo que nadie esperaba. No fue un grito, no fue una amenaza, fue una verdad. Mi vida ya ha sido difícil muchas veces. Ser pobre, trabajar duro, quedarse solo con un hijo. Eso ya me ha probado. Pero vivir sabiendo que miré hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. Eso sí que no podría soportarlo. 1 segundo, 2, 3. Y algo empezó a cambiar en la sala. Un hombre de otra mesa se levantó. Tiene razón. Luego, una mujer. Basta ya. Después, otra voz. No estamos en los años 80. Esto no se hace. Y, poco a poco, como cuando una ola crece en la orilla, varias personas se pusieron en pie. No todos, pero suficientes para que Ricardo sintiera por primera vez en mucho tiempo que no controlaba nada. El encargado tragó saliva. Ya no era solo un cliente VIP. Era una sala llena de testigos. Un móvil grabando en primer plano captó el momento exacto en el que el rostro de Ricardo dejó de ser poderoso para empezar a ser inseguro. Esto, balbuceó, esto es un malentendido. Mateo dio un paso hacia atrás, no para huir, sino para demostrar que no quería violencia. No, es muy sencillo. Pide perdón y deja a Ana en paz. La palabra perdón retumbó. No como un castigo, como justicia. Ricardo apretó la mandíbula, miró alrededor, miró los móviles, miró el miedo a perder su imagen perfecta. Miró, por primera vez, su propia vergüenza, pero aún no estaba listo para caer. Yo no voy a pedir perdón por nada, escupió, agarrando su chaqueta. Ya veremos quién pierde más con esto. Se giró bruscamente y salió del restaurante, dejando un silencio enorme detrás. Un silencio que no era alivio aún, era el preludio de algo mucho más grande. Porque lo que había pasado allí ya no pertenecía solo a aquella sala. En Madrid, esa noche, la dignidad acababa de empezar una batalla. Y todavía quedaba mucha historia que contar. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de Ricardo Valdés, no hubo aplausos, no hubo celebración. No hubo esa sensación de victoria inmediata que a veces imaginamos en las películas. Solo quedó un silencio extraño, pesado, lleno de preguntas. Ana se quedó de pie, aún temblando. Sus manos estaban frías, pero la cara ardía. Llevaba años atendiendo mesas, años aguantando comentarios desagradables. Pero nunca nadie había llegado tan lejos. Y nunca nadie, jamás, se había interpuesto así por ella. Mateo soltó por fin el aire que llevaba reteniendo. ¿Estás bien?, preguntó suave, sin invadir, sin imponer, como quien sabe lo importante que es respetar el espacio de alguien que acaba de pasar miedo. Ana asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, de descarga, de todo lo que había tenido que tragarse hasta ese momento. «Gracias», susurró, casi sin voz. El encargado se acercó, nervioso, intentando recomponer el orden como si nada hubiera pasado. «Ana, ven conmigo a la oficina», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar de lo ocurrido». Ella lo miró con una mezcla de cansancio y dignidad. «No he hecho nada malo». «Lo sé, pero ya sabes cómo funciona esto», contestó él sin mirarla a los ojos.
Ya sabes cómo funciona esto. Esa frase dolía más que cualquier otra cosa. Esa frase explicaba por qué tantas veces nadie dice nada. Porque el sistema, muchas veces, no protege a la víctima, protege a quien tiene poder. Mateo apretó los dientes, pero no intervino. No quería empeorarle la situación. Él sabía lo que era perder un trabajo por meterse donde no te llaman. Lo había vivido, y sabía que, a veces, defender lo correcto te cuesta caro. Mientras Ana desaparecía hacia la oficina, el restaurante empezó a recuperar lentamente el ruido. Gente hablando, todavía en shock. Algunos indignados, otros comentando como si hubiera sido una escena de teatro. España es directa, crítica, intensa, pero también acostumbrada a seguir adelante aunque algo no esté bien del todo. Lucía corrió hacia su padre y le abrazó la pierna. «¿Papá? ¿Ha terminado?» Mateo pasó la mano por su pelo. «Ha terminado una parte», respondió. Pero las cosas así nunca terminan del todo. No se equivocaba. Esa misma noche, antes de que la cocina cerrara, el vídeo ya estaba en Internet. Primero en una story de Instagram, luego en Twitter, después en TikTok y finalmente en todas partes. En cuestión de horas, millones de personas ya habían visto la cara de Ricardo, su actitud, sus palabras, su amenaza, y cómo un desconocido se plantaba frente a él con una calma que imponía más respeto que cualquier grito. Los comentarios empezaron a explotar. Otro millonario creyendo que puede tocar a quien quiera. Brutal lo del hombre que se levanta. Eso sí es valentía. Ojalá más Mateos y menos Ricardos en este mundo. Lo peor no es él, es la gente que miró y cayó. Y como suele pasar en España, el humor tampoco tardó en aparecer. Memes, frases irónicas, montajes, la indignación mezclada con ironía. Pero, detrás de las bromas, había una realidad muy seria. Se había cruzado un límite que la gente ya no estaba dispuesta a permitir. Mientras tanto, Ricardo despertó la mañana siguiente con resaca. Y no solo de alcohol. Su móvil vibraba sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. El primer mensaje que abrió fue de su equipo de comunicación. «Tenemos un problema muy serio». Ricardo frunció el ceño y pulsó el enlace que le habían enviado. Y entonces lo vio. Se vio a sí mismo, borracho, arrogante, ridículo. Se escuchó frases que, la noche anterior, le parecieron graciosas. Ahora sonaban asquerosas. Y vio algo peor. Vio a Mateo. Vio a alguien normal, sin traje caro, sin despacho, sin poder, teniendo más dignidad que él. Eso dolió más que cualquier titular. Llamó a su abogado, gritó, insultó, buscó excusas. «Quiero denunciar, quiero eliminar eso de Internet». Su abogado suspiró. «Ricardo, estamos en 2025. Eso ya no se borra. Ahora hay que gestionar el daño». Daño. Palabra pequeña para algo enorme. Ricardo tiró el móvil sobre la cama. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió miedo. No miedo a la justicia, miedo a quedar al descubierto, miedo a que todos vieran lo que realmente era cuando nadie le decía no. Volvamos al restaurante. Ana salió finalmente de la oficina. Había hablado, llorado un poco, respirado hondo. El encargado la miró con gesto torpe. «No quiero que pierdas el trabajo, pero esto se va a complicar», admitió. «Él tiene amigos poderosos». Ana levantó la cabeza. «Que los use. Yo también tengo algo, ¿verdad?» Y esa palabra sonó más grande que cualquier apellido importante. Mateo se acercó despacio. «Si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estoy», le dijo. «No estás sola». No lo decía como héroe. No buscaba aplausos. No quería reconocimiento. Lo decía como ser humano. Y eso, en un mundo tan frío, es una rareza valiosa. «Gracias, de verdad», respondió Ana con una sonrisa cansada pero sincera. «Si no hubieras estado allí», Mateo negó suavemente. «Si no hubiera estado yo, tendría que haber sido otra persona». Lo terrible es que casi nadie se levantó. Ana lo miró.
Pero tú sí. Recibió ese agradecimiento como quien carga algo pesado, no como un trofeo. Porque a veces hacer lo correcto deja una huella emocional que también pesa. Lucía se acercó y le ofreció a Ana un pequeño dibujo hecho en el mantel infantil. Era ella, sonriendo, con un corazón. «Es para ti», dijo con inocencia, «porque hoy eres la valiente». Ana abrazó el papel como si fuera algo mucho más valioso que cualquier cosa material. Porque lo era. En algún lugar de Madrid, mientras la ciudad seguía su vida, 3 personas ya estaban conectadas por algo que no habían elegido. Un hombre que había abusado de su poder. Una mujer que había sufrido el abuso. Y un padre que decidió no mirar hacia otro lado. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. La mañana siguiente, Madrid amaneció igual que siempre. Pero para 3 personas nada era igual. El vídeo ya no era solo un clip viral. Se había convertido en noticia. Programas de televisión, tertulias de radio, artículos en medios digitales. Todos hablaban del mismo tema. El poderoso empresario que humilló a una camarera y el hombre anónimo que se interpuso. Había hashtags, debates, opiniones enfrentadas. España, como siempre, dividida, pero más despierta que nunca. En redes sociales, la figura de Mateo se había convertido en símbolo. El hombre que dijo basta. El padre valiente. Algunos incluso lo llamaban héroe, aunque él odiara esa palabra, porque en el fondo, pensaba que lo que había hecho no era heroico. Era simplemente humano. Sin embargo, esa atención también tenía un precio. A media mañana, mientras Mateo llevaba a Lucía al colegio, sintió por primera vez las miradas en la calle. No eran hostiles, eran de reconocimiento, de respeto, de admiración, pero también pesaban. Un chico joven se acercó. «Oye, tú eres el del video, ¿no?» Mateo sonrió con educación. «Sí, parece que sí. Gracias por lo que hiciste, tío. Ojalá más gente así». El chico se fue, pero Lucía lo miró con curiosidad. «¿Papá? ¿Eres famoso ahora?» Mateo soltó una risa suave. «No, cariño, no quiero serlo. Solo quiero que esto sirva para algo bueno». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana intentaba empezar el día sin pensar demasiado. Pero era imposible. Cada vez que miraba el móvil, había mensajes de apoyo, mensajes de rabia, mensajes de desconocidos que la abrazaban desde lejos. Y también mensajes que dolían. «Seguro que exageras. Todo por llamar la atención. Si no te gustaba tu trabajo, haber buscado otro. Porque Internet también tiene eso. Gente que opina sin saber y que hiere sin remordimiento». Ana respiró hondo y apagó el teléfono. Se preparó un café, miró el techo, miró sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió pequeña, no se sintió invisible. Aunque aún estuviera asustada, sabía que había hecho lo correcto al no callar. Pero la preocupación volvió cuando recibió una llamada del restaurante. «Ana, tenemos que hablar», dijo el encargado con tono serio. «Hoy no vengas. La situación está muy complicada. Hay prensa afuera. El dueño está, digamos, enfadado. Esa palabra siempre cae sobre el lado equivocado». «¿Voy a perder el trabajo?», preguntó ella con la voz firme, pero el corazón encogido. «No lo sé. Espero que no. Pero hay mucha presión. Siempre poder. Siempre dinero por encima de las personas». Ana cerró los ojos, aguantó, respiró. No lloró, no más. Y luego estaba Ricardo, en su despacho, con las persianas bajadas y el teléfono ardiendo. «Ricardo, hay patrocinadores que quieren revisar contratos». «Ricardo, Recursos Humanos pide una reunión urgente». «Ricardo, la junta directiva está valorando pedirte que des una explicación pública». «Ricardo, esto nos está hundiendo en bolsa». Su equipo de comunicación le había preparado un discurso. Frases medidas. Sinceras, pero sin serlo. Un «lo siento» descafeinado. Un
No era mi intención. Fue un malentendido. Lo típico. Pero cuando se miró al espejo, el hombre que vio no era el Ricardo que siempre había proyectado. No era el empresario perfecto, exitoso, inquebrantable. Era un tipo perdido, marrón bajo los ojos, miedo en la mirada y algo más, vergüenza. No estaba preparado para aceptarlo públicamente, ni siquiera consigo mismo. Golpeó la mesa. No voy a pedir perdón por quedar como el malo, gruñó. Yo no soy el problema. Este país es el problema. La prensa, las redes, la exageración. Pero la verdad no entiende de excusas. Sus manos temblaron un segundo. Y ese temblor fue el primer reconocimiento silencioso de que, tal vez, no era víctima de nada. Tal vez era responsable. Esa tarde, Mateo recibió una llamada que no esperaba. Era un periodista. Señor Reyes, sabemos quién es usted. Queremos entrevistarlo. Queremos que cuente su versión. Podría ser importante. Mateo suspiró. No quiero fama. No hablamos de fama, respondió el periodista. Hablamos de dar voz a algo que muchas veces se calla. Mateo miró a Lucía, que en ese momento dibujaba tranquila en el salón. Pensó en Ana. Pensó en todas las mujeres que no tuvieron a nadie que se levantara por ellas. Pensó en los hombres que callaron por miedo. Y aceptó. No para ser héroe, para ser altavoz. El programa se emitió esa misma noche. No fue espectáculo, no fue morbo, fue real. Mateo habló sin victimismo, sin épica artificial. Contó lo que había visto, lo que sintió, lo que cualquier persona debería sentir ante una injusticia. Dijo frases que se quedaron flotando en España como una bofetada de realidad. No hay que ser valiente para defender a alguien. Hay que ser humano. El miedo a perder lo poco que tienes no puede justificar mirar hacia otro lado. Ese día solo pensé en qué clase de padre sería si mi hija aprendiera que hay que callar cuando algo está mal. El plató quedó en silencio. Las redes volvieron a explotar, pero esta vez con algo diferente. No era solo rabia, era reflexión, era admiración, era una especie de esperanza colectiva. Y entonces, la presión sobre Ricardo pasó de ser una ola a convertirse en un tsunami. El consejo directivo de su empresa pidió una reunión extraordinaria. Los medios exigían respuesta. El país esperaba. Ana vio la entrevista desde su casa. No pudo evitar llorar. No porque estuviera triste, sino porque alguien, por primera vez, había puesto palabras a algo que llevaba toda la vida sintiendo. Tomó aire, se levantó, se miró al espejo y decidió que no iba a esconderse. Mientras tanto, Ricardo miraba la pantalla en silencio. No gritó, no insultó, no lanzó nada al suelo. Solo escuchó. Por primera vez en muchos años. Escuchó sin interrumpir. Cuando la entrevista terminó, el reflejo en el cristal volvió a mostrarle quién era. Un hombre que confundió poder con derecho. Y ahora empezaba a darse cuenta. Se sentó. Se cubrió la cara con las manos. Y esa noche, por primera vez, no durmió. Porque el mayor ruido no venía del mundo exterior. Venía de su conciencia. Los días siguientes no trajeron calma. Trajeron consecuencias. Madrid seguía con su ritmo de siempre. Metros llenos, bares con vida, gente corriendo a todas partes. Pero detrás de la normalidad, el asunto seguía creciendo. Porque no era solo un vídeo más. Era una conversación sobre respeto, poder, dignidad. Y eso en España, tarde o temprano, estalla. Ana se levantó temprano aquel lunes. No tenía que ir a trabajar, o mejor dicho, no la habían dejado ir. El restaurante llevaba días reorganizando la situación. Palabras bonitas para decir que nadie sabía si la apoyarían, o si la sacrificarían para proteger intereses, como casi siempre. Pero esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana de su piso modesto, Ana hizo algo que nunca imaginó. No se escondió. Se vistió con ropa sencilla, se recogió el pelo, se puso poco maquillaje y salió de casa. A la puerta del edificio la esperaba algo que nunca había vivido. Periodistas, micrófonos, cámaras, voces llamándola.
Ana, ¿te ha llamado la empresa? ¿Vas a denunciar? ¿Qué sientes ahora mismo? Su primera reacción fue miedo, ganas de volver a subir y encerrarse. Pero se obligó a respirar. Llevaba toda su vida callando, toda su vida soportando. Si había aguantado eso, podía aguantar esto. Voy a hablar, dijo por fin, con voz temblorosa pero firme. Pero voy a hablar con calma, porque esto no va solo de mí. Va de todas las mujeres que han pasado por algo así y nunca tuvieron voz. Y en ese momento, España dejó de verla como la camarera del vídeo. Empezó a verla como una mujer que merecía respeto. Mientras tanto, Mateo seguía intentando que su vida fuese normal para Lucía. La llevaba al cole, le preparaba el desayuno, hacía bromas. Pero la niña era lista. «Papá, ¿ha cambiado algo?» Mateo sonrió con esa ternura que solo un padre sabe usar. «Sí, cariño. Ha cambiado algo importante». ¿Algo malo? No, respondió él. Algo necesario. Mateo no era activista, no era político, no era famoso. Era un padre que trabajaba, que pagaba facturas, que llegaba cansado a casa como cualquier español. Pero sin quererlo, se había convertido en símbolo. Y eso, aunque tenía cosas bonitas, también daba vértigo. Recibía mensajes de personas que no conocía. Gracias por representarnos. Mi hija pasó algo parecido. Ojalá alguien hubiera estado ahí cuando me pasó a mí. Mateo los leía todos, y cada uno le dejaba un peso en el corazón. No un peso malo, un peso de responsabilidad. Ricardo, en cambio, vivía el lado oscuro de la tormenta, y paradójicamente, quizás era justo lo que necesitaba. Su empresa estaba dividida, sus socios nerviosos, su familia decepcionada, su equipo de comunicación agotado. Le prepararon 3 opciones: negarlo todo, minimizar lo ocurrido, asumirlo. Las 2 primeras eran las que siempre había elegido en el pasado. Pero esta vez, algo había cambiado. Se sentó en su despacho. Silencio. Solo él. Sin cámaras, sin aplausos, sin nadie que le alimentara el ego. Volvió a ver la entrevista de Mateo. Volvió a ver las lágrimas contenidas de Ana cuando habló en un pequeño programa local. Volvió a ver su propio rostro borracho y arrogante. Y por primera vez no intentó justificarse. «La he cagado», susurró. Lo dijo despacio, como si la frase pesara toneladas, porque aceptar la culpa es lo contrario a lo que el poder suele enseñar. Esa tarde, se convocó una rueda de prensa. Nadie sabía qué iba a pasar. España estaba pendiente. Algunos esperaban cinismo, otros esperaban teatro. Otros simplemente querían justicia. Ricardo apareció sin su aura habitual, sin sonrisa de tiburón, sin traje impecable. Seguía elegante, pero había algo distinto. No era imagen, era cansancio real. Era un rostro que había peleado contra sí mismo. Se sentó, miró a las cámaras, tragó saliva y habló. «He visto el vídeo. Me he visto. Y no me reconozco. Pero soy yo. No voy a culpar al alcohol. No voy a culpar al estrés. No voy a culpar al contexto. Fui yo. Un hombre con poder que creyó tener derecho a todo. Y me equivoqué». Silencio absoluto. Continuó. «A Ana le fallé. No solo como persona, sino como hombre, como ejemplo social. A Mateo le debo respeto. Él hizo lo que yo no tuve la dignidad de hacer. Comportarse como un ser humano decente. Y a la gente, solo puedo decir una cosa: tenéis razón. No fue perfecto. No fue redondo. No fue espectáculo. Fue ¿verdad?» Luego dijo algo que nadie esperaba. «Estoy dispuesto a asumir lo que venga. Pero sobre todo, quiero repararlo. No solo con palabras. No era la redención todavía. Pero era el primer paso». Mientras la prensa analizaba cada frase, cada gesto, cada silencio, el verdadero momento importante ocurrió en privado. Ricardo pidió reunirse con Ana y con Mateo. No ante cámaras, no para quedar bien, en un lugar discreto, sin periodistas. Ana dudó, Mateo también, pero aceptaron.
La reunión fue tensa al principio. Normal. Las heridas no se curan con una frase. Pero hubo algo que cambió el ambiente. Ricardo no llegó con abogados, no llegó con discursos. Llegó con humanidad. Sé que un «lo siento» no borra lo que pasó, dijo, mirando a Ana sin evadir la mirada. No espero que me perdones hoy, ni mañana, ni nunca si no quieres. Pero quiero que sepas que no voy a esconderme de lo que hice. Ana lo escuchó, seria, con dignidad. No lloró, no tembló. Fue ella la fuerte. Mateo junto a ella permaneció firme, protector. Pero tranquilo, como siempre. Ricardo se giró hacia él. Gracias por detenerme, dijo. No solo por Ana, también por mí. Mateo respondió con una sinceridad que desarmaba cualquier ego. No lo hice por ti. Lo hice porque era lo correcto. Pero si hoy estás aquí, entonces quizá haya servido para algo más. Nadie se abrazó. No hubo música emotiva. No hubo épica cinematográfica. Solo 3 personas mirando la verdad de frente. Y, aunque la sociedad aún tendría mucho que decir, aunque el daño tardaría en repararse, ese día, sin que España lo supiera todavía, algo empezó a sanar. Pero el camino no había terminado. Ni mucho menos. La reunión privada entre los 3 terminó sin abrazos, sin aplausos, sin milagros inmediatos, pero sí con algo que, en España, cuesta mucho conseguir. Una conversación honesta. Y eso ya era un comienzo. Aún así, la vida afuera no se detuvo. La prensa siguió hablando. Las redes continuaron discutiendo. Algunos aplaudían el gesto de Ricardo, otros desconfiaban, convencidos de que todo era una estrategia de imagen. Porque aquí, como en cualquier parte, la gente sabe que pedir perdón es fácil, pero demostrarlo es otra historia. Ana salió de aquella reunión con la cabeza clara, pero el alma removida. Caminó sola un rato por Madrid, dejando que las calles la ayudaran a ordenar lo que sentía. La Gran Vía, con su ruido, sus luces y su gente pasando sin parar, le recordó algo importante. Su vida no estaba definida por aquel momento, aunque aquel momento sí la había cambiado para siempre. Días después, recibió una llamada del restaurante, no la del encargado, no la del dueño, sino la del equipo legal. Ana, queremos hablar de tu situación con nosotros, dijeron en ese tono corporativo frío que pretende sonar amable. Sabemos que lo que ocurrió fue grave. Estamos revisando responsabilidades. Ana respiró. ¿Responsabilidades de quién?, preguntó sin rodeos. Silencio. Tragaron saliva al otro lado. Queremos evitar demandas. Queremos buscar acuerdos. Titubearon. Ana no quería dinero fácil, no quería venganza, no quería arreglos discretos. Quería algo mucho más básico y, a la vez, mucho más grande. Respeto. Yo volveré al trabajo, respondió firme. Pero quiero garantías. Protocolos claros. Formación. Protección. Y quiero que se reconozca públicamente que yo no hice nada malo. Ni yo ni nadie que denuncie algo así. Hubo incomodidad. Pero ya no estaba dispuesta a aceptar menos. Mientras tanto, Mateo volvió, poco a poco, a su rutina. O al menos, lo intentó. Seguía yendo a trabajar, seguía llevando a Lucía al colegio, seguía cocinando pasta los viernes porque a ella le encantaba. Pero nada era exactamente igual. Un día, a la salida del cole, una madre se le acercó. «Perdona, ¿tú eres Mateo, verdad?» «Sí», respondió él, sonriendo con educación. «Solo quería darte las gracias. Mi hija trabaja de noche en un bar. Ver lo que hiciste nos dio esperanza». Mateo no supo qué contestar. A veces, una simple frase pesa más que cualquier medalla. Pero también hubo lo otro, lo incómodo, lo que duele. Un jefe suyo le soltó, medio en broma, medio en serio. «Cuidadito, campeón, que ahora pareces el justiciero nacional». Mateo sonrió. Pero luego, a solas, sintió el cansancio. Porque ser ejemplo desgasta. Porque no había pedido ser símbolo. Porque él solo había querido hacer lo correcto. Y sin embargo, ahora cargaba algo más grande que él. Por las noches, cuando Lucía dormía, se quedaba un rato pensando. Había hecho lo correcto. ¿Sí?
Pero lo correcto también te cambia. Y cambiar cansa. Ricardo, por su parte, empezó un camino que, en España, cuesta mucho más que hablar ante cámaras. El camino de mirarse por dentro. Suspendió parte de sus responsabilidades empresariales temporalmente, no por imposición legal, por decisión propia. Algo casi increíble viniendo de alguien como él. Se reunió con su junta directiva, pero esta vez no para mandar, sino para escuchar. Se reunió con equipos de igualdad y psicología laboral, recibió cursos, charlas, miradas incómodas, tuvo que tragarse su orgullo. Un día, un asesor le dijo: el problema no es solo lo que hiciste esa noche. El problema es lo que eras antes de esa noche. Ricardo bajó la mirada. Porque dolió. Porque era verdad. Tenía que reconstruirse. Y eso no se hace en una rueda de prensa. Se hace callado, constante y lentamente. España siguió hablando del tema semanas después. Y eso, en un país que cambia de tema cada 2 días, era significativo. En bares, en oficinas, en sobremesas, la gente debatía. Por fin alguien pone límites. El dinero no puede ser escudo. Esto pasa más de lo que pensamos, y aunque muchos no lo supieran, esa conversación ya había cambiado cosas. La empresa de Ricardo aprobó nuevas políticas. El restaurante de Ana hizo obligatoria la formación contra acoso. Otros negocios empezaron a evaluar sus protocolos. No era revolución, pero era avance. Un día, semanas después, Ana volvió a su turno. Entró al restaurante, el mismo lugar, las mismas mesas, las mismas luces. Pero no era igual. Ella no era la misma. Algunos compañeros la miraron con admiración, otros con distancia, algunos con respeto, otros, quizás, con envidia. El encargado, más humilde que nunca, la recibió. Gracias por volver. Ella asintió. Gracias por aprender, respondió. Y se puso el delantal. Sirvió mesas, sonrió, trabajó. Pero ahora, dentro de ella, había algo nuevo. La certeza de que su voz valía. Mateo también tuvo su momento íntimo. Una noche, Lucía se sentó a su lado en el sofá. «Papá, ¿te arrepientes de haberte levantado aquel día?» Mateo la miró, pensó, y respondió con toda la verdad posible. «Me ha cansado. Me ha complicado la vida. Me ha puesto en un sitio en el que nunca pensé estar». Lucía lo miró preocupada. «Entonces, ¿sí te arrepientes?» Mateo sonrió suavemente. Ni un segundo. Ella apoyó la cabeza en su brazo. Y sin saberlo, esa fue una de las respuestas más importantes de su vida. Y Ricardo, un día salió solo, sin chofer, sin seguridad. Caminó por una calle cualquiera de Madrid, sin traje, sin máscaras. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió poderoso, se sintió simplemente humano. Y eso, para alguien como él, era el comienzo de algo nuevo. Así, poco a poco, la tormenta empezó a transformarse en algo diferente. No en olvido, no en pasó y ya está, sino en memoria, en aprendizaje. En una herida que no se tapa, sino que se cura bien. Pero el destino todavía tenía reservado un último movimiento. Un cierre que nadie esperaba del todo, y que sería, sin duda, el más importante. Pasaron algunos meses. Madrid siguió siendo Madrid, viva, ruidosa, imprevisible. Pero para ellos tres, la ciudad ya nunca sería la misma. Porque hay momentos que no solo cambian una noche, cambian la manera en que miras el mundo. Ana volvió definitivamente a su vida. Pero ya no era la misma camarera que un día entró con miedo al restaurante. Ahora caminaba diferente, más recta, más segura, sin necesidad de parecer fuerte, porque ya lo era. Había aprendido algo que nadie le podrá quitar jamás, que su dignidad no estaba en manos de nadie. Un día, al terminar el turno, salió a la calle, respiró el aire de Madrid y por primera vez desde hacía mucho tiempo, sonrió tranquila. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que, pase lo que pase, no volvería a callar. Mateo también siguió adelante. Seguía llevando a Lucía al colegio, preparando cenas sencillas, trabajando duro,
viviendo como siempre, pero con una diferencia enorme. Ahora sabía que su gesto no se había perdido en el aire. Había servido para algo, para su hija, para Ana, para mucha gente que quizá nunca conocería, pero que había encontrado valor al verlo a él. Una tarde, mientras caminaban por el retiro, Lucía lo miró y dijo: «Papá, cuando sea mayor quiero ser como tú». Mateo la miró emocionado, pero no quiso hacerse el héroe. «No seas como yo, cariño. Sé mejor, sé libre, sé justa. No tengas miedo de hacer lo correcto, aunque tiemblen las piernas». Y ella sonrió. Y con esa sonrisa, el mundo pareció un poco más justo. ¿Y Ricardo? No se convirtió en santo. No se arregló de la noche a la mañana. Pero cambió. Siguió trabajando, pero de otra manera. Más humilde, más consciente, más humano. Participó en proyectos sociales, apoyó programas contra el acoso, pero no por limpiar imagen, sino porque por primera vez entendía de verdad el daño que había causado. Un día, por casualidad, se cruzó con Ana en una calle de Madrid. No había cámaras, no había periodistas, no había espectáculo. Solo dos personas que compartían una historia dolorosa, pero real. Se miraron, se saludaron con un gesto respetuoso y siguieron su camino. No eran amigos, no lo necesitaban. A veces, el verdadero final no es abrazo ni reconciliación total. A veces, el verdadero final es la paz. Porque al final, esta no es solo una historia sobre un restaurante, un escándalo o un vídeo viral. Es una historia sobre límites, sobre valentía silenciosa, sobre cómo, en España, como en cualquier parte del mundo, hay momentos en los que alguien tiene que decir, basta. Y cuando alguien lo hace, el mundo cambia un poco. Ahora te toca a ti. Si hubieras estado aquella noche en el restaurante, ¿habrías hecho algo? ¿Te habrías levantado como Mateo? ¿Habrías tenido el valor de hablar? ¿O crees que el miedo te habría paralizado como a tantos? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión importa. Y si te emocionó esta historia, si te hizo pensar, si te tocó en alguna parte del corazón, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita. Porque aquí seguimos contando historias reales, humanas, llenas de emoción. Historias que nos recuerdan quiénes somos y quiénes aún podemos llegar a ser.